Organización territorial del Estado. Lo que le explicaba, se mantiene las regulaciones sobre la división político-administrativa en lo fundamental, o sea, las provincias, los municipios. Ahí está la posibilidad de lo que le explicaba, de crear regímenes administrativos, de subordinación administrativa diferentes al órgano local o sistemas de regulación especiales para determinados territorios por sus características, etcétera. Y también abre la posibilidad de que en un momento determinado pudieran crearse distritos administrativos. ¿Con qué carácter, con qué función? La ley tendría que definir. Aquí el tema fundamental es la autonomía del municipio. Y esa es una de las cuestiones que también innova la Constitución. El municipio es la unidad política primaria de la nación. Y es un ente fundamental en la organización nacional, en toda la estructura del Estado. Y por tanto, se le da un reconocimiento de su autonomía. Incluso se precisan en qué consiste esa autonomía. Tal vez puede haber alguien que está insatisfecho, no, porque yo quisiera hacer más desde el municipio. Aquí hay algunas cuestiones que tienen que ver de carácter socioeconómico, de carácter económico, de recursos. No vamos a pensar que porque ya se establezca en la Constitución la autonomía municipal, el municipio va a desbordarse en recursos y va a poder tener en sí todas las necesidades cubiertas por sí mismo. Eso es imposible. Lo que se está es buscando que el municipio genere también mayores ingresos para él, para que pueda también establecer sus líneas de desarrollo, para que el municipio tenga una visión de gobierno desde lo local. ¿Eso quiere decir que el municipio puede hacerlo a su libre albedrío? No, tiene que tener en cuenta los intereses. Aquí hay un plan de la economía, aquí hay un presupuesto general de la economía. Y también tiene que entender que hay municipios que están más favorecidos porque tienen mayores instalaciones de productivas u otros de servicios, pero tiene que pensar en aquel que no está tan desarrollado, porque hay un principio de solidaridad que también tiene que usarse en función del desarrollo nacional. No es porque yo solo, porque también a veces los excesos en la autonomía municipal, y ha ocurrido en algunos lugares, es que si yo tengo recursos, yo digo, yo quiero construirme un aeropuerto. Bueno, ¿y será necesario tener en ese municipio un aeropuerto? Por supuesto que no. Tiene que haber también una compatibilización del ejercicio de esa autonomía con los intereses de la nación. Seguimos. Órganos locales del Poder Popular. Bueno, aquí hay una modificación también sustancial y sabemos que ha generado algún debate y algunas preocupaciones, y tiene que ver con la eliminación de las asambleas provinciales del Poder Popular, esa instancia de representación popular a nivel de las provincias, y en lugar de esa asamblea constituir un gobierno provincial en el que estaría dirigido por un gobernador y un consejo provincial que integraría ese consejo provincial a los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular y los intendentes, cargo que tiene que ver con la jefatura de la administración local del municipio. Es una nueva denominación. ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las razones? Hemos estudiado los regímenes locales. Hemos analizado nuestra experiencia de estos años del Poder Popular. Y desde el punto de vista funcional, si queremos potenciar, queremos desarrollar la autonomía municipal, y también en la manera que trabaja la provincia, nos parecía que era más funcional, que era más correcto eliminar el sistema asambleario y crear un gobierno que dirija ejecutiva administrativamente esa provincia y coordine los intereses de los municipios. Hay quien se preocupa y dice, bueno, pero es que ese consejo va a tener integrado a presidentes de la asamblea municipal y va a tener al que dirige la administración, que tiene una denominación, intendente. Bueno, tuvimos la disyuntiva siguiente. No participe el órgano representativo, ese que es el presidente de ese municipio, que ha sido electo en su municipio, en ese consejo, y solamente sea
administrativo, nosotros pensamos que desde el órgano representativo ese presidente tiene que estar presente, porque allí se van a decidir cuestiones que atañen al pueblo, porque la provincia no es un ente abstracto, la provincia es un ente que se compone de municipios y esos municipios se componen de una población y esa población eligió a unos representantes y esos representantes eligieron a un presidente y ese presidente representa a ese pueblo. Y si en la provincia se van a discutir cuestiones que atañen a esa población, el presidente tiene que estar ahí porque es la voz directa del pueblo, con independencia que esté el intendente, que esté el que dirige la administración. Eso puede, a lo mejor, teóricamente puede suscitar determinadas disquisiciones. A nosotros nos parece que es una cuestión de carácter práctico, es una cuestión de que ese representante directo del pueblo esté allí donde se discutan las cuestiones de la población y que no sea una cuestión simplemente administrativa. Por eso es esa composición. Y cuando ustedes observan el proyecto, ven la diferencia de las facultades. El gobernador dirige permanentemente, pero hay un grupo de decisiones que son fundamentales de la provincia que hay que discutirlas en el Consejo. Hay que discutirlas en el Consejo y que no las puede adoptar el gobernador. Y tiene que ver con los planes de desarrollo. Y tiene que ver con la visión de cómo se desarrolla esa provincia. Y eso solo se puede hacer teniendo la visión desde el municipio, pero no de la administración. No de la administración solamente. Tiene que estar su presidente, ese presidente electo por el pueblo. Por tanto, nos parece que buscamos una estructura más funcional en que está la representación, en el que las actividades fundamentales de la provincia son de esta naturaleza, no son de naturaleza asamblearia. Y además, por una razón, yo lo expliqué ayer, en el artículo 1 de la Constitución se define que Cuba es una república unitaria. A veces no se le da valor a lo que significa una república unitaria. Una república unitaria frente al federalismo es lo contrario de lo federal. En una república federal, cada provincia o cada distribución se convierte en un estado y cada estado tiene un órgano legislativo, un órgano de gobierno que tiene determinadas facultades y competencias diferentes de la estructura central del Estado. Aquí no. En Cuba hay un solo órgano legislativo, que es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hay un solo órgano a nivel central, es el Consejo de Ministros. Y el resto es una distribución que se subordina a los efectos de la visión política administrativa, pero no es lo mismo que un Estado federal. Por tanto, en este Estado pequeño, unitario, porque hay estados grandes también que son unitarios, ¿cómo se distribuye y cómo se ejerce esas funciones? Y nos parecía que la función asamblearia, y representativa en la provincia, no cobraba sentido. No cobraba sentido. Aquí tenemos que tener la estructura asamblearia allí donde está el pueblo, que es el municipio. Y el gobierno en la coordinación de esas estructuras municipales. Y por eso está ese consejo y por eso está ese gobernador. También los compañeros dicen, ¿y por qué retomamos el nombre de gobernador? Bueno, el problema, lo discutimos bastante, los problemas de término. Los problemas de término a veces no, porque el gobernador que estuvo aquí en la era colonial, no podemos encontrar los nombres por la historia. Tenemos que darle su contenido de acuerdo a las circunstancias. Porque si no, tampoco aquí soñamos que una vez iba a haber un presidente de un gobierno. Y yo recuerdo que el general de ejército en una ocasión cuando estábamos analizando los problemas de término, cuando se hizo la revolución, los grados militares eran comandantes. Máximo grado era comandante y comandante en jefe. Nunca se habló de generales. Y un día las Fuerzas Armadas cambió y dijo generales. Y no íbamos a incorporar ese grado militar porque en la dictadura de Batista habían generales. No, no es el problema de la denominación, es el problema de su contenido, de su carácter, de sus funciones. Esa yo creo que es la razón por la que hemos incorporado el nombre, que además se aviene a las funciones que tiene esa estructura a nivel provincial. Se aviene perfectamente a las estructuras y además no es una denominación desconocida en la historia de este país. Con otras funciones, con otro carácter, en otras circunstancias, también existían gobernadores aquí conforme a la Constitución del 40. Estaban allí. Podían ser corruptos, podían ser esa estructura. No, eso no es lo que estamos discutiendo. Estamos discutiendo un problema de denominación.
Sucede lo mismo que con el intendente. Discutimos muchos términos. Bueno, ¿cuál era el apropiado? Si era alcalde, si era comisionado, si era prefecto, si era preboste. Todo lo discutimos en nuestra... Y suele parecer raro un intendente. Bueno, eso no es una rareza. Esa denominación existe, es una institución que viene del derecho francés, existe en prácticamente todos los países de América del Sur, y aquí en Cuba también hay intendentes. Hay intendentes de carretera, hay intendentes en las Fuerzas Armadas. Y para evitar otro, porque también estaba quien decía alcalde, pero el alcalde no es el intendente. El alcalde es un cargo de elección popular que dirige un ayuntamiento y no es igual tampoco. Y además el alcalde no nos parecía que debíamos retomar ese término, nos parecía mejor el intendente. Y eso sucede lo mismo con gobernador. Explico eso porque sabemos que todo esto también ha suscitado, y varios compañeros ayer en las comisiones explicaron sus preocupaciones en materia de términos. Seguimos. Bueno, aquí hemos explicado también las funciones del gobernador, y es quien tiene que dirigir el gobierno en la provincia, es la figura que dirige ese, y hay también un vicegobernador. Fíjense que aquí el gobernador se designa por la Asamblea Nacional y el vicegobernador no lo es designado por la Asamblea Nacional, sino se designa por el Consejo de Ministros. Algunos preguntan, ¿y por qué? Bueno, porque no todos los cargos se tienen que elegir en la Asamblea Nacional. Fíjense que en los organismos, por ejemplo, un ministro se designa por la Asamblea Nacional y un viceministro no se designa por la Asamblea Nacional, porque solamente la Asamblea Nacional designa los cargos fundamentales del Estado. Y eso sucede también, por tal motivo, el vicegobernador se designa por el Consejo de Ministros. Aquí estamos hablando también de las funciones del Consejo Provincial, que lo preside el gobernador. Como les explicaba, está el vicegobernador, los presidentes, los intendentes, y de aquí se hace una salvedad a los demás miembros que determine la ley. Porque ese gobierno provincial tendrá una estructura administrativa. Pensemos, tendrá que haber un director que atienda las funciones de la salud pública, un director como es en las provincias, director provincial de salud o director provincial de salud con educación, como se determine posteriormente. Y tal vez en la ley que regule o el reglamento que regule el Consejo Provincial determine que hay otros miembros, y a lo mejor se dice el director provincial de salud pública o el director de economía de la provincia forme parte del Consejo Provincial. Por eso se hace esa salvedad. Seguimos.